Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, caminando hacia la luz, una fuente de principios a través de la palabra de Dios. Bienvenidos. Cordial saludo en el nombre de Jesús. Deseamos a todos ustedes muchas bendiciones de parte de Dios, y es nuestro deseo que a través de todas estas reflexiones y estas enseñanzas de la palabra de Dios usted pueda alcanzar un mejor conocimiento de la palabra de nuestro Dios. También a través de las reflexiones queremos que en cada una de las circunstancias de la vida, una de estas reflexiones pueda ser una luz en el camino. Hoy queremos presentar una hermosa enseñanza de la palabra del Señor, y esperando de que sea de mucha bendición para todos los que a través de este medio nos pueden escuchar. Así que queremos hablar bajo el tema Volviendo a las sendas antiguas. Así que esperamos que esta enseñanza sea de mucha bendición para su vida espiritual, y para entrar en esta hermosa enseñanza de la palabra de nuestro Dios, vamos a tomar una porción de la palabra del Señor que se encuentra ya en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 11 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 15, que nos dice la palabra del Señor: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Bien, damos gracias a Dios por esta hermosa porción de la palabra de Dios, estos textos que hemos tomado para meditar. Bien, entonces la enseñanza que vamos a tratar con la ayuda del Señor es acerca de lo que hoy se está mirando dentro de lo que conocemos como el cristianismo, y es el surgimiento de tantos grupos religiosos, tantas doctrinas, títulos, iglesias que profesan predicar el Evangelio y de esta manera llevar el conocimiento de la palabra de Dios. Y creo que es tan notable ver cómo a nivel mundial han surgido tantas iglesias. Entonces, a razón de esto que estamos viviendo, muchas gentes se llenan de confusión, preguntándose cuál de todas es realmente la verdadera iglesia y cuál es la que puede salvar, ya de que por lo general todas presentan un evangelio, hablan de Dios y sobre todo dicen ser la única que salva. En otras palabras, entre las mismas iglesias que hoy en día están predicando y los grupos que existen, hay una contienda, y a la misma vez se enseñorean para decir que son los únicos que pueden salvar. Entonces esa es la base fundamental de esta enseñanza, y espero que sea de mucha bendición para todos los que van a escuchar esta enseñanza de la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pablo, en el primer versículo que leímos, al comienzo en el versículo 11, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aquí encontramos un fundamento esencial, único. Entonces encontramos que la base fundamental
de nuestra vida cristiana por medio del Evangelio es el Señor Jesucristo. En Efesios el capítulo 2, los versículos 19 y versículo 20, nos está diciendo: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Son textos muy claros donde nos enseña que la base del Evangelio del Reino es el Señor Jesucristo, ese fundamento sobre el cual Dios estableció la salvación para todos los seres humanos. Jesucristo como fundamento de nuestra vida cristiana. Es por eso que en su nombre hay perdón de pecados. Lucas el capítulo 24, versículo 46 y 47 dice: y él les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces encontramos que en su nombre, en el nombre de Jesucristo, se estableció el perdón de los pecados, que en su nombre Dios ordenó un arrepentimiento y en su nombre estableció un bautismo. Hechos el capítulo 2, versículo 16. Dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Entonces encontramos que la base fundamental del plan de salvación que por gracia Dios nos ha dado para toda la raza humana es en su nombre. Milagros, hay sanidades, hay liberaciones, todo invocando el nombre de Jesús. El apóstol Pablo dice que todo lo que hicieres, sea de palabra o de hecho, hacedlo invocando el nombre de Jesús. Parece ser que la razón por la cual el apóstol Pablo escribe esta carta a los Corintios es porque a través del tiempo se iban formando grupos queriendo tomar un fundamento diferente. Parece ser que la iglesia, que había arrancado en un avivamiento, ahora la encontramos una iglesia llena de divisiones, de conceptos diferentes, tanto que el mismo apóstol Pablo dice que no pudo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, dice, y como a niños en Cristo. Dice que fue necesario darles a beber la leche y no vianda, porque aún no eran capaces de poder recibirla. Entonces encontramos de que la iglesia de Corinto estaba pasando por un momento en el cual se estaban formando divisiones y contendían los unos con los otros, el uno diciendo yo soy de Pablo, el otro yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Cefas, en fin, y algunos decían ser de Cristo. Pero en esta porción el apóstol Pablo les da a entender claramente que el fundamento principal, la base fundamental del Evangelio es Jesucristo. Pues bien dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces miramos que fue una de las formas como el apóstol Pablo contrarrestó en aquel momento aquellas divisiones que se estaban formando, diciendo: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esto ha sido algo que ha ido creciendo a través de los tiempos, diferentes doctrinas, conceptos, grupos o iglesias, y todos decimos ser los únicos que salvan. O sea, ha sido como algo que se ha ido extendiendo a tal punto de que cada uno lucha por mantener una multitud, por crecer. He visto iglesias que contienden unas con otras, inclusive iglesias que tienen la misma doctrina, pero sin embargo contienden los unos con los otros, diciendo tal vez que son los únicos que pueden salvar. Entonces es algo que
desde los tiempos del apóstol Pablo existió y hasta el día de hoy miramos que ha ido creciendo. Por esa misma razón podemos mirar la cantidad de grupos que existen hoy en día. Lo que comúnmente llamamos el cristianismo abarca una cantidad de grupos religiosos. Cada grupo, cada iglesia tiene su fundamento, tiene su doctrina. Bueno, eso es de respetar. Lo cierto es que es lo que hoy podemos mirar dentro del cristianismo, pero sobre todo encerrando lo que enseña cada iglesia, pese a las doctrinas, los conceptos, todas enseñan que son la iglesia que puede salvar. De manera que esto ha traído mucha confusión, porque hay muchas personas que en medio de la crisis que está viviendo la humanidad, en medio de esta situación que se presenta día tras día, muchos quieren conocer la verdad y hallar un refugio a través del Evangelio del Señor. Pero la verdad es que al mirar tantas doctrinas, tantos conceptos, viene la confusión y la pregunta de las gentes: ¿cuál es realmente la iglesia que salva? Y si en este momento hiciéramos una reflexión o tal vez hiciéramos una meditación, ¿cuál es realmente la iglesia que salva? Tal vez sea la iglesia en la cual yo me congrego, tal vez sea la iglesia que es más grande, que tiene más miembros, tal vez sea la iglesia que tiene el templo más lujoso, en fin, podrían venir muchos pensamientos. Tal vez estaríamos dudando en cuanto a la doctrina que hemos recibido o la enseñanza que hemos recibido. Bueno, lo cierto es que tal vez vendría a nuestra mente una inquietud: ¿cuál será realmente la iglesia que salva? Hay algo bien importante de mirar y que, por cierto, no debemos ignorarlo. Quiero decir que en medio de todo lo que estamos mirando dentro del cristianismo, títulos de iglesias, de doctrinas, fundamentos, conceptos, en medio de todo eso encontramos que hay muchos que aún conservamos el verdadero fundamento. Pero también es importante analizar que dentro de aquellos que conservan el fundamento, como lo estábamos hablando, están sobreedificando con error o materiales que se queman. La porción que leímos al comienzo en 1 Corintios, el versículo 12, dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Entonces, en el consejo que el apóstol Pablo nos da, nos está hablando de que no es solamente tener el fundamento, porque ciertamente la base fundamental es Jesucristo. Pero Pablo nos está diciendo que no basta simplemente con tener el fundamento, porque después del fundamento cada cual debe mirar bien cómo va a sobreedificar su casa espiritual. Entonces aquí encontramos de que Pablo nos da una cantidad de materiales con los cuales muchos siguen sobreedificando sobre aquel fundamento. Entonces dice que la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Entonces encontramos de que sobre aquel fundamento cada uno sobreedifica. Entonces lo que estamos mirando dentro del cristianismo es que, a pesar de que muchos tienen el fundamento, están sobreedificando con error, o sea, con materiales que al probarlos por el fuego se queman. Entonces el apóstol Pablo nos está dando un consejo muy importante. En el versículo 10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento,
y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, aquí encontramos lo importante de saber edificar bien sobre aquel fundamento. Si hiciéramos un pequeño resumen de lo que estamos hablando, el fundamento ya está puesto y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora Pablo está diciendo, y que otro edifica encima, pero cada uno debe mirar cómo sobreedifica. Hoy en día hay muchas iglesias que conservan el fundamento, pero realmente están sobreedificando con un procedimiento de vida con el cual han diluido el verdadero mensaje de salvación. Y a esto se le llama apostasía. En otras palabras, lo que antes era pecado, ahora ya no lo es. Y sin embargo, a pesar de todo eso, dicen ser los únicos que pueden salvar. Entonces, es lo que hoy en día estamos mirando dentro de muchas iglesias. ¿Sabe que hoy en día muchas iglesias hablan acerca de la apostasía? Otros realmente se preguntan, ¿dónde nace la apostasía? Pero, sin embargo, encontramos que la palabra apostasía significa volverse atrás. Y es algo que hoy en día muchos lo tienen como señal, ya que el apóstol Pablo escribió allá en la segunda carta que escribió a los tesalonicenses, en el capítulo 2, Pablo lo pone como señal de los últimos tiempos para el retorno de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 1 del capítulo 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra comunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces miramos que muchos se preguntan realmente dónde nace la apostasía, y tratando de darse una respuesta, miran al mundo como el lugar donde nace la apostasía. Pero lo cierto de todo esto es que realmente en el mundo siempre ha existido el pecado, y el pecado siempre ha sido aceptado en el mundo, pero no así en las iglesias. Entonces, la apostasía no nace en el mundo, porque el mundo siempre ha estado en pecado. La apostasía nace en las iglesias. Entonces, podemos mirar que hoy en día se está aceptando tantas cosas. Lo que en un tiempo era pecado, ahora ya no lo es. Este es el cumplimiento de la apostasía, volverse atrás del santo mandamiento que nos fue dado. Sabe que esto ha afectado mucho, porque esto ha causado mucha confusión a la humanidad que quiere encontrar la verdad. Entonces encontramos que el fundamento ya fue puesto. También encontramos que el apóstol Pablo nos dice que mire bien cada uno cómo sobreedifica. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sobreedificar sobre aquel fundamento? Creo que es importante reflexionar cómo estoy sobreedificando mi vida espiritual. Es posible que ya lleve algunos años dentro del Evangelio. Tal vez me estoy congregando en una iglesia de buena doctrina, de buena enseñanza. He recibido las mejores instrucciones y miro que la iglesia donde me congrego es una iglesia de testimonio, de un buen ejemplo. Pero mi pregunta es, ¿cómo empecé a edificar y cómo estoy edificando hoy mi casa espiritual? Entonces, qué importante reflexionar, porque bien sabemos que debemos edificar sobre el fundamento y tomar la guía más especial, más importante,
que es la palabra que Él nos dejó. Bien sabemos que para muchos esto es anticuado o pasado de moda, llevar una vida cristiana conforme al modelo que nos estableció Dios en su palabra. Hoy en día miramos una iglesia que ha entrado en un estado de modernismo. Los principios cristianos los han dejado a un lado. Hoy en día todo es diferente. Muchos quieren acomodar la palabra al mundo y no el mundo a la palabra de Dios. Pero la iglesia verdadera es todo aquel que obedece la palabra de Dios. Muchos al pensar en la iglesia piensan en grandes multitudes, otros piensan en títulos, otros piensan en las iglesias que tienen mayor cobertura, pero no son multitudes, no son títulos. La verdadera iglesia de Dios pueden estar entre ellos, pero iglesia es cada uno de los que obedecen la palabra de Dios. Qué hermoso mirar el consejo que el Señor nos dio por medio del profeta Jeremías, allá en el capítulo 6 y el versículo 16. Dice: así dijo el Señor: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Qué hermoso consejo que Dios nos da por medio de el profeta Jeremías. Miramos que el llamado de Dios es a preguntar por las sendas antiguas y a mirar el buen camino y andar por él. Y tenemos una gran promesa. Dice: hallaréis descanso para vuestra alma. Sin embargo, encontramos que aquellos a los cuales en ese entonces fue enviado aquel consejo, ellos mismos tomaron una decisión y dijeron: no andaremos. El versículo 17 dice: puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Entonces, qué bueno, no solamente al escudriñar este consejo tan hermoso que Dios nos da por medio del profeta Jeremías, no solo escudriñarlo, sino procurar para todos aquellos que anhelamos un día estar en el cielo con el Señor. Yo creo que el propósito más grande por el cual estamos hoy en los caminos de Dios no es tal vez por recibir beneficios, milagros, tal vez porque se nos resuelvan los problemas financieros, o tal vez porque nuestra vida sea mejor, sino porque nuestro anhelo es un día poder estar en el reino de los cielos, ya que se nos ha mostrado un plan de salvación, y el anhelo más grande es poder algún día alcanzar la corona de justicia que el Señor ha prometido a todos los que le aman. Pero qué importante reflexionar y tal vez no dejarnos llenar de lo que hoy muchos están predicando, porque hoy miramos que muchos han diluido el mensaje. Ya no se está predicando el mensaje verdadero. Hoy encontramos a muchos que no han olvidado el fundamento, pero están sobreedificando en error. Están haciendo cosas que no son aprobadas por Dios. Pero yo quiero decir que, aunque para los cristianos modernos esto sea anticuado, debemos mirar el ejemplo de Cristo reflejado en aquellos que dicen tener la verdad. Los tiempos han cambiado, pero la palabra de Dios permanece para siempre. No es raro hoy en día mirar cómo han convertido el evangelio en libertinaje. Hoy en día miramos iglesias totalmente desordenadas, han permitido el pecado en las iglesias, han profanado el altar de Dios, ya no respetan un lugar tan santo como es el altar de Dios, y mucho menos su presencia. Hoy en día encontramos que no hay exigencia, solamente lo que les importa es llenar los templos con multitudes de gente. Ya no se les estorba el pecado para que la gente no salga de sus iglesias, pero quiero decirles que están sobreedificando con materiales que con el tiempo será para ruina y destrucción. Así que qué bonito tomar el ejemplo que el Señor nos da por medio del profeta Jeremías, pararnos en los caminos, preguntar por las sendas antiguas y andar por ellas.
La promesa del Señor es: hallaremos descanso para nuestra alma. Entonces, qué bueno que en estos tiempos, aunque miremos que los tiempos se han ido cada día modernizando, la tecnología, la ciencia ha avanzado de una manera sorprendente, los tiempos han cambiado, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que qué bueno es, como dice el apóstol Pablo, mirar bien cómo sobreedificamos. Yo no sé, tal vez han pasado meses, años, y hasta el día de hoy estamos conservando ese deseo de llegar a la meta final y aún conservamos la fe, pero es necesario mirar cómo estamos sobreedificando. Entonces el apóstol Pablo nos recomienda: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. De manera que todos los que hoy caminamos en el Señor, el anhelo es no sufrir pérdida, al contrario, tener recompensa en el reino de los cielos. Entonces, qué importante poder en este tiempo conocer realmente cómo andamos y volvernos a la senda antigua. En Mateo el capítulo 7 encontramos una hermosa reflexión. El Señor Jesús nos está dando una exhortación que realmente nos hace mirar lo importante que es en estos tiempos sobreedificar como realmente Dios manda en su palabra. En el capítulo 7, el versículo 21 en adelante dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Parece ser que aquellos hacedores de maldad de los cuales está hablando el Señor habían conocido el verdadero fundamento. Parece ser que por medio de ese fundamento experimentaron muchas cosas grandes. Dice que en su nombre hicieron milagros, en su nombre echaron fuera demonios, experimentaron cosas grandes en ese fundamento, pero su fin fue la perdición. El Señor les dijo: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que qué bueno en este momento hacer una reflexión muy grande en nuestro corazón. Yo creo que si usted tiene ese fundamento, ha tenido la oportunidad de conocer ese nombre que es sobre todo nombre, y ha tenido esa oportunidad de, ante su presencia, de hacer un compromiso sincero. También has tenido la oportunidad de ser bautizado, y no solamente esto, sino que has experimentado grandes cosas en Él. Qué bueno que hasta el día de hoy usted esté edificando, que al momento de ser probados por el fuego sea hallado como el oro fino, que en vez de quemarse, al contrario, cada vez es más brillante, cada vez se perfecciona más. Hoy en día miramos tantas cosas que está presentando el mundo. Muchas iglesias ya no predican la verdad, pero qué bueno conservar no solamente el fundamento, sino sobreedificar con materiales que me llevan a la vida eterna, que cuando yo tenga que presentarme ante el tribunal de Cristo, el Señor pueda darme la recompensa, porque pude sobreedificar con materiales que fueron aprobados por Dios. Así que qué bueno reflexionar y caminar por las sendas antiguas. Yo creo que los principios cristianos no se pueden dejar a un lado. Debemos volvernos a los primeros tiempos. Hoy en día en muchas iglesias ya no se vive la santidad. En muchas iglesias no hay temor de Dios. En muchas iglesias el mundo, el pecado las está dominando. Pero qué bueno que en tu corazón y en el mío haya el deseo de consagración, haya el deseo de santidad, haya el deseo de temerle a Dios, de andar como Él manda.
porque sin santidad nadie verá al Señor. Si esta enseñanza ha sido de bendición para usted, ha tocado tu vida y te hace un llamado a que debes mejorar, a que debes cambiar, a que debes ser más diligente en los caminos de Dios, y sabe que tal vez hay otros que están necesitando de esta palabra, compártela para que ella también pueda ser edificada por medio de la palabra de Dios. Dios te bendiga.